Bienvenidos a Relatos del Abismo. Hoy les traigo una historia que comienza con amor y termina con una maldición. En 1634, en el corazón de Francia, una monja confesó amar a un demonio. Dijo que su nombre era Asmodeo y que había venido a ella en sueños, con promesas de una libertad que su Dios jamás le concedería. Lo más aterrador de su confesión, grabada en los anales del convento de Lauden, no fue su blasfemia, sino la certeza en su voz cuando susurró que él también la amaba. Ese fue el inicio, una chispa en un pajar de fe reseca pronto. El eco de esa confesión se multiplicó. Otras monjas, una tras otra, comenzaron a convulsionar, a hablar en lenguas desconocidas, a retorcer sus cuerpos en posturas imposibles durante los rezos. El convento se convirtió en un manicomio sagrado. La iglesia, como siempre, respondió con su única herramienta, el miedo. El nombre de Urbain Grandier, un sacerdote carismático y polémico de la ciudad, fue arrojado al centro del caos. Las monjas, lideradas por la Madre Superiora, Jane de Sangué, lo acusaron de haber pactado con el diablo para desatar aquella plaga de posesiones sobre ella. Grandier, un hombre de razón en una era de superstición, negó todo, pero la histeria ya era una hoguera, y su palabra, simple leña. Se le acusó de brujería, se le juzgó sin pruebas, y se le condenó a la hoguera. Su ejecución fue un espectáculo público, una advertencia brutal. Pero el silencio también es un testigo. Tras la muerte de Grandier, las posesiones no cesaron. De hecho, se volvieron más violentas, más teatrales. El convento de Lauden se transformó en una atracción macabra. La gente viajaba kilómetros para presenciar los exorcismos públicos, para oír a las monjas gritar obscenidades y blasfemias con voces que no eran las suyas. No fue la fe la que las salvó, fue el miedo el que les dio sentido. Miedo al silencio de sus celdas, miedo al vacío de una vida entregada a un Dios que no respondía, miedo a los deseos que ardían bajo el hábito, más calientes que cualquier fuego infernal. Y entonces, uno se pregunta, ¿qué era realmente lo que las poseía? Los exorcistas llegaban con sus cruces y su agua bendita, preparados para una batalla contra legiones infernales, pero lo que encontraron fue algo mucho más humano y por lo tanto más aterrador. Las monjas gritaban nombres de demonios, sí, pero también gemían de placer. Se contorsionaban de dolor, pero en sus ojos había un brillo de éxtasis prohibido. Describían visiones no solo de azufre y fuego, sino de caricias que nunca habían sentido, de una libertad carnal que les había sido negada desde niñas. Creer no es fe, es miedo con nombre. El cuerpo de Jane de Sangué se convirtió en un escenario. Los sacerdotes la pinchaban con agujas buscando la marca del diablo, el punto insensible que probaría su pacto. Y ella gritaba, pero gritaba de dolor o de liberación. En medio del ritual, con la voz gutural que atribuían a Asmodeo, desafiaba a los hombres que la rodeaban. Les recordaba sus propios pecados, sus propios deseos ocultos. Les escupía una verdad que ellos querían quemar, que el infierno no era un lugar lejano, sino una habitación cerrada en el fondo de su propia alma. A veces rezar es invocar lo que nos habita. ¿Y si los demonios no eran entidades externas que invadían cuerpos inocentes? ¿Y si solo eran la voz de todo lo reprimido? La histeria, el deseo, la frustración, toda la energía contenida en aquellos claustros encontró una válvula de escape, una máscara que les permitía gritar, blasfemar y desear sin ser culpables. Ellas no eran pecadoras, estaban poseídas. Era la coartada perfecta. El demonio no las eligió al azar. Ellas lo llamaron, lo moldearon a la medida de su desesperación. Asmodeo no era un invasor, era un espejo que les devolvía el reflejo de una mujer que deseaba, que odiaba,
que vivía con una intensidad que su hábito intentaba sofocar, y en ese reflejo, por primera vez, se reconocieron completas. Finalmente, después de años de espectáculo y tormento, la iglesia declaró la victoria. El convento fue purificado. Urbain Grandier fue reducido a cenizas, su nombre borrado como una herejía. Las monjas, exhaustas, volvieron al silencio de sus rezos. El fuego purificó los cuerpos, pero no las almas. Las cenizas se enfriaron, los gritos se apagaron, pero el eco de lo que ocurrió en Loudun quedó suspendido en el aire, como una pregunta sin respuesta. El infierno, al parecer, solo cambió de nombre. Se le volvió a llamar devoción, obediencia, silencio. Quizá el mal no es una fuerza que busca destruirnos. Quizá no le interesan nuestras almas. Quizá simplemente busca espejos, lugares oscuros y silenciosos donde poder reconocerse. Y en las vidas reprimidas del convento de Loudun, encontró una galería de espejos perfectos. No vino a corromperlas, vino a reflejarlas. El verdadero abismo no estaba bajo tierra, sino bajo sus hábitos. La única fe que ardió ese día no fue la fe en Dios, sino la fe en que el silencio podía contener el grito de un alma hambrienta. Hay historias que no se cuentan en los libros sagrados, ecos que la historia oficial prefiere olvidar, pero que siguen resonando en las ruinas de lugares como Loudun. Suscríbete al canal, porque hay ecos que solo se escuchan cuando todo lo demás callan y nosotros estamos aquí para escucharlos.